con una potente declaración de intenciones donde el protagonista, sumido en una lucha que parece trascender lo cotidiano, asegura que no le importa si sus enemigos son dioses o monstruos. Se ha hecho a sí mismo la promesa inquebrantable de utilizar todo el poder a su alcance para evitar que alguien vuelva a arrebatarle a sus seres queridos. Sin embargo, tras esta épica introducción, la trama se traslada a la realidad fría y solitaria del Tokio actual, a las 12:10 de la madrugada. Aquí, el protagonista se presenta como un empleado de oficina extremadamente estoico que prefiere quedarse a pasar la noche en la empresa trabajando antes que regresar a la soledad de su hogar. Sus compañeros de trabajo, quienes se despiden para alcanzar el último tren, notan su excesiva dedicación y su falta de vida personal, advirtiéndole que no termine como ellos. Para el protagonista, el trabajo no es una ambición profesional, sino un refugio psicológico, es el único lugar donde su mente está lo suficientemente ocupada como para silenciar los recuerdos de su familia. El núcleo emocional del capítulo se revela a través de dolorosos flashbacks y monólogos internos que detallan la tragedia que marcó su vida, un incendio voraz que consumió su casa y a su familia. El protagonista vive atormentado por sensaciones sensoriales persistentes, como el olor al humo de sus padres y su hermano pequeño quemándose vivos. Lo que más lo destruye no es solo la pérdida, sino la culpa del superviviente. Se reprocha amargamente no haber tenido el valor de saltar hacia las llamas para intentar salvarlos o morir con ellos, limitándose a observar con impotencia cómo todo lo que amaba se convertía en cenizas. Esta carga emocional lo ha llevado a un estado de cinismo defensivo. Al describir su vida actual como un infierno en vida, llega a la amarga conclusión de que los vínculos afectivos son la fuente de su sufrimiento. Decide que ya no necesita nada que sea valioso para él, razonando que si no posee nada de valor, no habrá nada que el destino pueda volver a quitarle. El protagonista siente que su corazón arde físicamente, cuestionándose si ese dolor es el fin de su vida o si, en realidad, su existencia terminó aquel día del incendio y lo que queda es solo una cáscara vacía buscando una redención que aún no comprende. La historia nos traslada a un mundo completamente distinto. El protagonista se pregunta dónde está y que puede oír a unas personas hablando un idioma desconocido. Al darse cuenta de que su cuerpo se siente extraño y sus manos son muy pequeñas, se pregunta si reencarnó en otro mundo. Mientras, los padres agradecen que hayan nacido, llamándolos Aldo y Elpas, dos mellizos. 4 años después, vemos cómo Aldo es considerado un genio y que, además de eso, trata a todos por igual. Nos dice que ya pasó un tiempo desde su reencarnación y que al principio no podía creer que había reencarnado en otro mundo, y que ese mundo era diferente al de su vida pasada. La principal diferencia es que ese mundo tenía magia, pero que la única clase de magia que había visto era la que se usaba en la vida cotidiana. Elpas interrumpe sus pensamientos y le dice que está muy orgulloso de él y que dará lo mejor de sí para serle de ayuda cuando él sea la cabeza de la familia. La historia nos traslada a una villa de veraneo familiar, un lugar que ha pertenecido a su linaje durante generaciones y que destaca por su belleza natural. Sin embargo, este escenario sirve como contraste para la paranoia y el trauma que el joven aún carga en su interior. El mundo que se presenta tiene reglas claras de peligro, el bosque circundante está impregnado de maná, una energía que puede ser dañina para los seres humanos y que sirve de hábitat para monstruos. Aunque se menciona la existencia de un escuadrón de exterminio encargado de mantener a raya a las criaturas más peligrosas, la advertencia de los adultos es tajante: bajo ninguna circunstancia los niños deben adentrarse solos en la espesura. Esta atmósfera de peligro latente actúa como un espejo del estado mental del protagonista, quien siente que el desastre puede ocurrir en cualquier momento, incluso en un lugar destinado al descanso. El eje central de este segmento es la relación con su hermano menor, él. El niño, dotado de una sensibilidad excepcional, percibe que su hermano mayor está sumido en un sufrimiento constante. Durante una escena clave en una colina donde la familia se reúne para almorzar, el contraste entre la calidez del momento y la frialdad del trauma llega a su punto crítico. Mientras su familia disfruta de la naturaleza, el protagonista se ve asaltado por un ataque de pánico interno. La pregunta que lo carcome es: ¿voy a repetir el mismo error otra vez? Para él, el amor de su hermano es un recordatorio de lo que perdió en el incendio. Ha llegado a la conclusión de que ser amado es una debilidad, porque crea un vínculo que el destino puede romper de forma violenta. En un acto de desesperación, se aleja del grupo con la excusa de lavarse las manos, necesitando espacio para que su familia no vea su colapso emocional. En la soledad, su monólogo interior revela una súplica desgarradora: le pide a su hermano que deje de ser amable, que no le tenga afecto y que no lo ame.
Prefiere el aislamiento y la frialdad emocional antes que enfrentar la posibilidad de ser abandonado nuevamente por la muerte. Concluyendo con un grito silencioso de auxilio, donde el protagonista se debate entre su necesidad humana de conexión y un miedo paralizante que lo empuja a rechazar a la única persona que intenta salvarlo de su propia oscuridad. En ese instante aparece su hermano, gritándole si se encuentra ahí. Pero, justo en ese momento, surge un monstruo frente a él. Aldo se dice a sí mismo que tiene que ir a salvarlo, pero se contradice, preguntándose qué podrá hacer él, que solo será una presa más para el monstruo. Cuestiona sus acciones y se dice que no tiene ningún poder para detenerlo, preguntándose si ya está acostumbrado a las pérdidas de sus seres queridos. En el momento en que el monstruo se abalanza sobre el Paz, Aldo interviene. Piensa que, si simplemente va a perder a las personas preciadas para él, es mejor no tener a nadie valioso, o al menos eso era lo que pensaba hasta no hace mucho. Con un tono serio, le dice a su hermano que se vaya, ofreciéndose como carnada para que pueda escapar. Ya han pasado 20 minutos desde que Aldo se ofreció como carnada. Al observar al monstruo, se da cuenta de que éste se está divirtiendo cazándolo, pero se dice que, para él, es mejor así, porque de esa manera está ganando más tiempo para que su hermano pueda salir de ahí. Sin embargo, al distraerse por un instante, tropieza y cae, gritando que aún no quiere morir. Al pasar por un puente, con el peso del monstruo, la estructura cede, mostrando a Aldo con una sonrisa mientras dice que, por lo menos, se lleva al monstruo con él. Pero también piensa que, después de todo, no quería morir, y que se dio cuenta de cuánto ama a su familia y de que aún quiere vivir con ellos. Justo en ese instante llega su madre, invocando una columna de hielo. Al salvar a su hijo, le dice entre lágrimas porque trata su vida como si no valiera nada. Además, ella pensaba que Aldo sería capaz de sacrificarse, y no quiere volver a presenciar esa horrible escena. Después de todo lo que vivió, Aldo, con una convicción inquebrantable, dice en voz alta que quiere aprender magia, pensando que tal vez, de esa manera, pueda proteger a las personas que ama. El protagonista, impulsado por el trauma de su vida pasada y la necesidad vital de proteger a su hermano él, identifica rápidamente que la fuente más legítima y poderosa de conocimiento en su hogar es su propia madre. Se dirige a su madre porque entiende que ella posee una autoridad y un nivel mágico que nadie en su casa puede igualar. Él aborda a su madre con una determinación que no es propia de un niño de su edad, insistiendo fervientemente en que le enseñe magia. Sin embargo, su madre se mantiene firme en una negativa rotunda. Esta negativa no nace de la falta de afecto, sino del cumplimiento estricto de las normas sociales y de seguridad para los niños nobles. En un movimiento estratégico, decide acudir a Adele, la sirvienta de la casa. El protagonista intenta utilizar la cercanía y la posición subordinada de Adele para conseguir lo que su madre le negó. Como ella misma menciona, al ser una plebeya, las consecuencias de enseñar magia a escondidas a un hijo de la nobleza, y más aún, después de que la madre lo haya prohibido, serían catastróficas. Mencionando que hay alguien más capacitada para enseñarle magia, nombrando a su madre. Esta dice que su madre es apodada como la bruja de la escarcha. Que a pesar de haber nacido como plebeya, su tremenda habilidad le permitió unirse al cuerpo de caballeros mágicos, el cual está formado por los mejores magos. Él desea el poder para proteger a su madre y a su hermano de posibles tragedias futuras, pero es precisamente su madre quien representa el primer gran obstáculo en su camino hacia ese poder. Tras las incesantes peticiones del protagonista, su madre finalmente cede a introducirlo en las artes místicas, pero con una intención oculta. Ella les asigna la tarea de sentir el maná, una técnica fundamental pero extremadamente difícil. Su lógica es que, normalmente, los niños aprenden esto a los 10 años, para niños de 4 años como ellos, debería ser una tarea casi imposible que les tomaría al menos 6 meses. Su plan era ganar tiempo y librarse de las insistencias de Aldo por un largo periodo. Para sorpresa absoluta de la madre, el plan fracasa en menos de 24 horas. Mientras Aldo todavía está procesando la teoría, Eldo logra sentir el maná en menos de un día. El pequeño describe una sensación de calor y somnolencia, señales físicas de que está conectando con la energía del mundo. La madre queda en estado de shock, reconociendo que él posee un talento natural para la magia que es sencillamente fuera de lo común. Ante esto, ella decide que no puede ignorar tal potencial y acepta que el entrenamiento debe continuar de manera seria. En una escena muy emotiva y significativa, Aldo le propone al Paz una técnica propia basada en su intuición, meditar tomados de la mano.
Aldo explica que, al tomar la mano de su hermano, siente como si ambos se volvieran uno solo. La transferencia de maná, esta acción activa un fenómeno que la madre identifica rápidamente. Ella recuerda investigaciones del Instituto Real de Investigación Mágica sobre la deficiencia de maná y la transferencia de maná. La madre comienza a conectar los puntos con documentos archivados. El método que los niños han descubierto por instinto, la transferencia de energía a través del contacto físico, es en realidad un campo de estudio complejo. A través de esta conexión, los hermanos son capaces de compartir experiencias, conocimientos de hechizos y competencia mágica de manera instantánea. La técnica ha sido estrictamente prohibida por los riesgos que conlleva, ya que puede causar un desequilibrio fatal o daños permanentes en el flujo de energía de quienes la practican. La madre, decepcionada porque rompieron su promesa de no experimentar solos, les obliga a reevaluar su comportamiento, recordándoles que aunque sean brillantes, siguen siendo niños. Tras el incidente, la madre decide canalizar la energía de los niños hacia un entrenamiento de control mucho más técnico y seguro. El nuevo reto consiste en concentrar el maná en un punto específico del cuerpo, como la punta de los dedos, y luego proyectarlo hacia afuera. La madre explica que cuando el maná se canaliza fuera del cuerpo de forma regulada, se crea luz. A pesar de su madurez mental, el protagonista sufre para dominar esta técnica. Le resulta increíblemente difícil mover el maná de una mano a otra o concentrarlo sin que se disperse. Para motivarlos, la madre les propone un objetivo claro: deben ser capaces de controlar perfectamente al menos una esfera de maná para el día de su 5º cumpleaños, el cual está muy cerca. La madre revela que habrá una gran festividad en el bulevar principal de la ciudad, donde se llevará a cabo una fiesta de debut. Este evento es fundamental, ya que toda la gente del pueblo celebrará con ellos, marcando su presentación formal ante la sociedad.